Historias Reddit. Mi historia comienza hace 4 años, cuando conocí a Sofía. Yo tenía 26 años y ella 24. Nos conocimos en una cafetería por accidente. Ella derramó su café sobre mis apuntes de trabajo, se disculpó 1000 veces y terminó invitándome un café para compensarlo. Fue algo sacado de una película romántica. Desde ese día, no dejamos de hablar. Nuestra relación fue intensa desde el principio. Éramos de esas parejas que parecen inseparables, de las que se envían mensajes cada 10 minutos y planean un futuro juntos a los pocos meses de estar saliendo. Sentía que había encontrado a mi alma gemela, alguien que entendía cada parte de mí. Todo parecía ir perfectamente, hasta que comenzaron los problemas. El primer golpe vino cuando Sofía perdió a su madre. Su familia ya era reducida, y esa pérdida la dejó devastada. Hice todo lo posible por apoyarla, pero ella empezó a alejarse. Pasaba noches enteras fuera, no contestaba mis mensajes y, cuando estábamos juntos, era como si no estuviera realmente presente. Pensé que era el duelo y traté de darle su espacio, pero las cosas no mejoraban. Se convirtió en alguien distante, como si una parte de ella se hubiera apagado por completo. Entonces apareció Daniel, su mejor amigo de la universidad. Nunca me cayó bien del todo, pero intenté confiar en ella. Me repetía que solo era su amigo, que él la entendía porque también había perdido a un ser querido hace poco. Yo trataba de ser comprensivo, pero había señales que no podía ignorar. Mensajes a altas horas de la noche, salidas improvisadas sin avisarme y una sensación constante de que algo no estaba bien. Hubo una ocasión en la que intenté hablar con ella al respecto. Recuerdo perfectamente cómo se puso a la defensiva, cómo me acusó de no confiar en ella y de estar exagerando todo. Me sentí culpable, pensé que quizá de verdad estaba siendo irracional, que el dolor la hacía actuar diferente. Pero mi intuición me decía lo contrario. Hasta que un día, sin querer, vi una notificación en su teléfono mientras dormía. Decía algo como: «Ojalá esta noche no termine nunca». Mi corazón se detuvo. Quería ignorarlo, convencerme de que no era lo que parecía, pero la ansiedad me carcomía por dentro. No me atreví a confrontarla de inmediato. En cambio, decidí esperar y observar. Una noche, dijo que iba a ver a una amiga. Algo dentro de mí me dijo que la siguiera. Me sentí horrible haciéndolo, pero la necesidad de saber la verdad fue más fuerte. La vi entrar a un bar y, minutos después, vi llegar a Daniel. Los vi riendo, tomados de la mano. Se besaron. No sé cómo llegué a casa esa noche. Me sentí traicionado, vacío. Al día siguiente, cuando ella volvió como si nada, le pregunté directamente. Al principio lo negó, pero cuando vio que tenía pruebas, se quebró. Dijo que estaba confundida, que nunca quiso hacerme daño, que me amaba, pero que con Daniel sentía algo que no podía explicar. Me dolió escuchar esas palabras, pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que todo lo que habíamos construido se había desmoronado en un instante. Terminé la relación en ese momento. Me tomó meses superarlo, pero finalmente lo logré. Dejé de seguirla en redes, me alejé de todo lo que me recordara a ella. Conocí a otras personas, volví a ser yo mismo. Pero no fue fácil. Durante mucho tiempo tuve que lidiar con la idea de que tal vez pude haber hecho algo diferente, que tal vez pude haberla salvado de su propia tristeza. Pero la realidad es que ella tomó sus propias decisiones. Parte 2. El regreso y la indecisión. Los primeros meses después de nuestra ruptura fueron insoportables. No podía dormir bien. Cada rincón de mi casa me recordaba a ella. Tenía su cepillo de dientes en mi baño, su perfume impregnado en mis camisas, sus mensajes antiguos apareciendo en mi historial cuando menos lo esperaba. Hubo noches en las que pensé en llamarla, en pedirle que habláramos, pero me detenía el recuerdo de esa noche en el bar, el beso que vi con mis propios ojos. Eventualmente, el tiempo hizo su trabajo. Me enfoqué en mí, en mi trabajo, en mis amigos. Volví a salir, aunque al principio cada cita era un recordatorio de lo que había perdido. Hasta que, poco a poco, dejé de comparar. Dejé de buscar su reflejo en otras personas. Me permití avanzar. Hace un mes, Sofía me escribió. Me dijo que había cometido el peor error de su vida, que Daniel la había dejado y que ahora se daba cuenta de cuánto me amaba. Me rogó por una oportunidad, dijo que haría lo que fuera por recuperar lo que teníamos. Admito que su mensaje me dejó aturdido. Había tardado tanto en sanar, en reconstruirme, y ahora ella aparecía como si el tiempo no hubiera pasado. Al principio, la ignoré. Pensé que no tenía sentido abrir esa puerta de nuevo. Pero luego comenzaron los recuerdos. No solo los malos, sino también los buenos.
Nuestros viajes juntos, las noches de películas en casa, las conversaciones a medianoche en las que nos prometíamos el mundo. Por mucho que intentara convencerme de lo contrario, aún había una parte de mí que la extrañaba. Nos vimos hace una semana. Fue raro al principio, pero luego la conversación fluyó como antes. Me dijo que había cambiado, que entendía sus errores, que ahora sabía lo que quería. Me miró con los ojos llenos de arrepentimiento, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba viendo a la Sofía que conocí aquella tarde en la cafetería. Pero, ¿puede el amor sobrevivir a una traición? ¿Se puede reconstruir algo que se rompió tan profundamente? No tengo la respuesta. Estoy en un dilema. ¿Sigo adelante con mi vida, sin mirar atrás? ¿O me arriesgo a que la historia se repita? No sé qué hacer. Lo único que sé es que, después de todo este tiempo, Sofía sigue ocupando un espacio en mi corazón. Parte 3. Un nuevo comienzo o un nuevo error. El tiempo pasó, pero aún me encontraba atrapado en los recuerdos. Aunque había logrado avanzar en muchas áreas de mi vida, la relación con Sofía seguía acechándome. Las noches en las que no podía dormir, las preguntas que surgían en mi mente sin respuesta, los momentos felices que habíamos compartido, todos seguían ahí, frescos y vibrantes en mi memoria. ¿Era esto lo que significaba el amor? Una constante montaña rusa de emociones, donde el dolor y la felicidad se entrelazaban de formas incomprensibles? La verdad es que, por más que trataba de convencerme de que debía seguir adelante y cerrar ese capítulo, algo en mi interior no lo aceptaba. En mi mente, las promesas que nos hicimos y los momentos que compartimos seguían siendo tan reales como el primer día que nos conocimos. Pero mi corazón estaba dividido. ¿Podía realmente perdonar a alguien que me había traicionado de la forma en que lo hizo Sofía? Y lo más importante, ¿era capaz de olvidar el dolor que me causó? No tardé mucho en darme cuenta de que, a pesar de lo que pensaba, no estaba tan seguro de que quería seguir sin ella. Había pasado tiempo, sí, y el tiempo me había ayudado a sanar muchas heridas. Pero al verla nuevamente, algo dentro de mí se encendió. Era como si el tiempo nunca hubiera pasado. Aquel amor que sentía por ella, que creía enterrado, surgió con la fuerza de un río desbordado. Nos encontrábamos en una pequeña cafetería, la misma donde nos conocimos. La luz suave que se colaba por las ventanas me hizo recordar aquellos días tan simples, antes de que todo se complicara. Sofía estaba allí, sentada frente a mí, con una expresión que nunca había visto antes. Estaba vulnerable, con los ojos llenos de arrepentimiento y miedo. Pero también había algo más, algo que no había visto antes, una sinceridad profunda en su mirada. Y fue en ese momento que comprendí que, quizás, ella también estaba luchando con su propio dolor. ¿Lo que me hiciste? Comencé, pero las palabras no salían. Me detuve, sabiendo que todo lo que dijera podía marcar el destino de nuestra relación. Todo se reducía a una sola pregunta. ¿Podría perdonarla? ¿Sería capaz de dejar atrás el dolor y volver a confiar en ella? La conversación continuó durante horas. Hablamos de todo, de lo que habíamos sido, de lo que habíamos perdido, de nuestras dudas, de lo que esperábamos del futuro. Cada palabra que intercambiábamos me hacía darme cuenta de lo mucho que habíamos cambiado. Y, al mismo tiempo, me mostraba lo poco que habíamos cambiado. Todavía estábamos conectados, todavía existía algo profundo entre nosotros. Pero el amor no es solo emoción, es también decisión. Y esa decisión no la podía tomar por impulso. Mi mente me decía que debía seguir adelante, que era hora de cerrar este capítulo de una vez por todas. Pero mi corazón aún temía perderla. ¿Cómo podía seguir sin ella? ¿Cómo podía dejarla ir después de todo lo que habíamos vivido juntos? Al final de la tarde, nos despedimos sin respuestas definitivas. Sofía me dio espacio, me dijo que tomara el tiempo que necesitaba. Aunque su rostro mostraba tristeza, también había un atisbo de esperanza en sus ojos. Y cuando me fui de la cafetería, una parte de mí sabía que algo había cambiado. Las piezas del rompecabezas, aunque todavía desordenadas, comenzaban a encajar. Parte 4. La decisión final. Los días que siguieron fueron una mezcla de incertidumbre y reflexión. Cada vez que pensaba en Sofía, el miedo y la esperanza se entrelazaban en mi pecho. No podía escapar de la duda. ¿Sería esta una oportunidad para reconstruir algo hermoso, o simplemente sería repetir los mismos errores? Mis amigos me aconsejaron de diferentes maneras. Algunos me dijeron que debía darle una segunda oportunidad, que el amor lo valía. Otros, más cautos, me instaron a seguir adelante, a no ponerme en riesgo de sufrir nuevamente. Yo, sin embargo, me encontraba atrapado entre esas dos voces,
buscando un signo que me dijera qué hacer. Finalmente, tomé la decisión de seguir mi corazón. No sabía si era lo correcto, pero si algo había aprendido en todo este tiempo era que el amor no es un camino fácil. A veces, las decisiones más difíciles son las que nos llevan al lugar donde realmente pertenecemos. La llamé y le dije que estaba dispuesto a intentarlo, pero con la condición de que, si alguna vez me fallaba de nuevo, no habría una segunda oportunidad. Final, un futuro incierto pero lleno de esperanza. Al final, no sabemos qué depara el futuro. Nadie puede predecir lo que sucederá. Pero lo que sé es que, por ahora, hemos decidido intentarlo de nuevo. No sabemos si nuestra historia tendrá un final feliz, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que hemos vuelto a caminar juntos, y eso es lo que realmente importa. El amor no siempre es sencillo. A veces duele, a veces te arrastra hacia el abismo, pero también puede sanar, enseñarte a ser mejor, a luchar por lo que realmente quieres. Yo elegí seguir este camino, aunque sea incierto, porque en el fondo, sabemos que siempre hay algo por lo que vale la pena luchar.